¿Todo bien? No he hecho nada a mi mamá, ¿verdad? Está chillando. ¿Qué te chilla? Pues nada, llegué y ya está chillando. No sabe ni nada, nunca. Nada más es para llamar la atención. Aquí la que le ayuda.
Ya está chillando. Mi tía, ¿qué no sé? ¿Qué? ¿Qué le pasó? No, no sé, pero siento que algo le pasó. Pero pues tengo que saber tratar. Si ya quiere atención, nada más es eso. ¿No viste qué pasó con su una charla? La vi aquí, la selva negra.
¿Qué pasa? La libreta donde dice. Está acá la vuelta. Me relajé.
Okay. Psicología de educación debe, por favor, Nancy. Ok, muy bien. Susana, adelante. Psicología educativa, sí. La psicología estudia las reglas del
del psique humano o de la mente humana, ¿no? Y la psicología de la educación estudia las reglas del psique humano que marca el aprendizaje escolar, ¿no? La psicología educativa no se conforma con observar el fluir de la conducta, también conduce a las leyes que marcan una eficaz intervención sobre el curso de la conducta. Dos enfoques. Por favor, a ver quién está por ahí. Y cursos que tratan el sistema de lo que es la psicología educativa tiene que ver con el aprendizaje, la memoria, las diferencias individuales, la asociación, la percepción, la atención, pensamiento, razonamiento, madurez, estudios de Viacmentanos, motivación, evaluación, inteligencia, problemas psicosociales, autoconceptos, nivel de aspiración, lenguaje y personalidad. Son muchas cosas las que la psicología educativa abarca. ¿Por qué les menciono todo esto? Porque tanto estos enfoques, ¿no?, que les estoy compartiendo, como lo que es la psicología, empieza a meterse como en esta realidad educativa para ver qué, para ver actores de la educación, sus rasgos de personalidad, sus fines educativos, sus objetivos, la inteligencia, el entorno, ¿no?, como es la familia y la sociedad, los estilos cognitivos, la motivación. Y aquí es cuando todas estas expectativas, de acuerdo a lo que señala Gartner, de acuerdo a todas estas expectativas y estas respuestas y estímulos, cada autor empieza a hacer su propio concepto de qué es aprendizaje y cómo pueden tenerlo. ¿Hasta aquí alguna duda?
Ok, hasta aquí. ¿Qué piensan de esto? En esencia, ¿no? Lo psicosocial tiene que ver mucho con la pedagogía, es un estudio de la educación, su objetivo es conocer los sistemas públicos y educativos, es una ciencia aplicada y auxilia a la psicología, a la filosofía, a la sociología, a la medicina, a la antropología y la historia. Entonces, ¿qué debo entender por pedagogía? Por favor, Fer, ¿me puedes leer? ¿Está muy chiquito? Ok, muy bien. Entonces, esto generó un amplio concepto, avanza junto con descubrimientos educativos, es una guía para la realidad social, tiene un medio para mejorar el aprendizaje del ser humano y pues ya suele confundirse a veces con didáctica, pero o con enseñanza o con aprendizaje, pero la pedagogía surge como un método, ¿ok? Ahora, ¿para qué nos sirve todo esto de la didáctica y del tema que es las teorías del aprendizaje? Las teorías más importantes del aprendizaje son la conductista, la cognitiva, la sociocultural, la constructiva y la de instrucción. Cada una tuvo sus etapas. ¿A partir de qué? Dijimos que a partir de los desarrollos históricos que se dan o las necesidades socioeducativas, por así decirse, o organizacionales del mundo, fue como fueron evolucionando. Primero con Pavlov, Gaston, Skinner y Bandura, después con Piaget, Brunner y Ausubel, después con Vygotsky, y así sucesivamente hasta llegar a las actuales, que es Gardner o la instruccional. ¿Ok? ¿Hasta ahí tienen alguna duda? Entonces, para esto sirven estas teorías, para detectar de qué manera, primero, de qué manera un niño aprende y después practicar estas teorías para hacerlo más enriquecedor y más fácil para ellos que aprendan. ¿Alguna duda hasta aquí? Ok. Muchas veces se cree que estas teorías principales o iniciales, como la teoría conductual, no se ha vuelto a usar jamás. Pero es mentira, porque muchas veces cuando iniciamos una clase, lo primero que hacemos es conducir la clase y posteriormente hacerla constructiva y humanista, instruccional, etc. ¿A qué me refiero con esto? ¿Alguien ha oído hablar de las teorías? ¿Recuerdan, por ejemplo, qué pasó con Pavlov y Turdik, perdón? A ver, coméntanos, por favor, Rosy. Uh-huh. Bueno, eso fue Turkey. Pavlov fue del perro, ajá, con el sonido, pero bueno, sí era una campana, ajá. Exacto. Esto se trataba de una acción-reacción, ¿no? Cuando el perrito veía comida, por ejemplo, en su plato, pues no pasaba nada, ya sabía que le tocaba comer y ya. Pero Pavlov lo que empezó a introducir es una campana o un sonido que atrajera al perro para indicarle que cada que iba a escuchar el sonido, ¿no? De esto, iba a haber comida. Entonces lo empezó a acostumbrar al perro que cada que sonaba la campana había comida. Cada que sonaba la campana era porque lo llamaba para la comida. Dejó de hacer esto. Entonces se le ocurrió solo sonar la campana y ver qué hacía el perro. Y como dice efectivamente Rosy, empezaba a salivar porque esperaba ¿qué? ¿Qué esperaba? Otro ensayo diferente. Turkey lo que hizo fue con un gato, ¿no? Hacer una puerta con una placa. Cada vez que la placa pudiera moverse, ¿no? Podía abrir el gato la placa para encontrar comida. Al principio el gato no le hizo mucho caso a la placa, ¿no? No fue de mucho su interés, pues movía la placa y no había nada, no tuvo interés en ella. Posteriormente acostumbró al gato a que cada que abriera la placa iba a encontrar comida. Por lo que cuando la placa estuviera floja o aguada, quería decir que ya podía ir a comer. Y cuando le quitó la comida, pues el gato igual salivaba o interpretaba su hambre, ¿no? Porque quería comer. ¿Alguna duda hasta aquí?
Ahora, ¿cómo interpretamos este estímulo-respuesta en relación a los niños y nosotros? Cuando nosotros, por ejemplo, decimos, arriba las manos, ¿no? Alcen todas las manos. A ver, quiero ver sus manos arriba. Es conductual porque yo estoy dando un estímulo-respuesta. Es decir, yo estoy pidiendo que ustedes alcen las manos para que yo tenga la respuesta deseada. ¿Me explico? Watson ya decidió aplicarlo en un ser humano. Lleva un bebé, ¿no? Y un ratón. El bebé cuando vio el ratón, pues no tuvo alguna respuesta, no le dio miedo ni nada. Cuando hizo un sonido, ¿no? O sea, le pusieron un sonido estridente al niño, no pasó nada. Pero cuando asoció que cada vez que iba a aparecer el ratón, iba a aparecer el sonido, el bebé empieza a tener miedo a la rata, asociado al ruido. ¿Ok? Es por eso, ¿no? Que nosotros empezamos a adaptarnos con esto. Lo más sencillo, por ejemplo, cuando escuchamos un mosco, ¿no? ¿Qué pasa? En esta situación de bandura, ¿no? Supongamos que un individuo observa y aprende que hay que decir, no sé, chamaco es una grosería, ¿no? Entonces, cuando alguien en su medio ambiente lo agrede o quiere lucirse, va a decir, oye tú, chamaco, ¿no? Por ejemplo. Ante ese comportamiento, ¿no? Pueden pasar dos cosas. O lo aceptan en su entorno o lo frenan. Supongamos que el abuelito le escucha y le dice, a ver, o sea, eso de chamaco aquí no. Si lo vuelves a decir, te voy a dar una nalgada, por ejemplo. Entonces, es que modifica la conducta o la refuerza, ¿no? Porque qué tal si le dice, no digas chamaco, mejor di carnal, ¿no? Entonces empiezan a hacer las modificaciones y otra vez el individuo observa y aprende, adquiere del ambiente y del comportamiento. No sé si hasta aquí se entienda. Entonces, en conclusión, las teorías conductuales, ¿no? Empiezan o se generan, ¿no? Para reforzar o eliminar conductas en el estudio del aprendizaje a través de la observación y de las indicaciones previas, como decía Rose. Observas medidas y cuantificables, evalúas, las aplicas, ¿no? Y generas un estímulo reforzado que genera comportamientos a través de una asociación. No sé si hasta aquí estamos bien. Ahora vamos con la teoría cognitiva. Piaget es uno de los precursores de la teoría cognitiva. Él sostiene, ¿no?, que el ser humano construye su conocimiento a partir de enseñanza, pero también a partir de sus etapas de desarrollo, ¿no? En esta teoría señala que hay 4 etapas principales. La primera es de 0 a 2 años y es la que existe el control motor y el aprendizaje sobre objetos físicos a partir de la experiencia. A esta se le llama motora sensorial. La segunda etapa es la preoperacional y él dice que está entre los 2 y 7 años y es el desarrollo del lenguaje y las habilidades de comunicación. Después viene la etapa concreta, que se supone que para Piaget es la última etapa en la que los niños pueden adquirir un conocimiento más acelerado o que puede tener una larga duración. Hasta en esta etapa dice que está el desarrollo de entendimiento y el uso de conceptos abstractos, es decir, el niño ya razona, el niño ya conceptualiza, ya puede tomar ciertas decisiones. Y luego viene la etapa de forma operacional de los 12 a los 15, que es el desarrollo sistemático del razonamiento lógico, donde ya empiezan a tener sus propios conceptos y ya no dependen tanto de lo que le dicen los adultos. Brunner postula un aprendizaje por descubrimiento. Él señala que el sistema simbólico o uso de conceptos, pensamientos abstractos, es primero a partir de una deducción, pero de algo previo que ya fue aprendido, ¿no? Donde tú generas un propio concepto, lo introduces a tu aprendizaje por descubrimiento y ya lo haces propio. Por ejemplo, si yo les digo una manzana, ¿en qué color de manzana pensaste, Fer? Ausubel y Novak. Ellos dicen que de acuerdo a los conocimientos previos y a las experiencias vividas, los individuos aprenden. Puede haber 2 aprendizajes. 1, le encuentra sentido y lo adopta, o 2, no le encuentra sentido y lo elimina. Algo muy práctico es cuando nosotros estamos en la primaria y la secundaria. Hay muchas cosas que nosotros estudiamos en la primaria y en la secundaria que no las tenemos frescas ni vívidas.
Incluso hay, por ejemplo, cuestiones que sí vimos y que nos medio acordamos que vimos, pero como no les encontramos sentido en ese momento, no las aplicamos en nuestra vida. Por ejemplo, la raíz cuadrada. Díganme, ¿todos sabemos hacer en este momento una raíz cuadrada perfecta? Ok. Novak, por ejemplo, dice que los individuos piensan, sienten y actúan de acuerdo a cómo lo conceptualizan, ¿no? Lo ordenan y lo sistemizan. Por ejemplo, me acuerdo que hace tiempo fui a una fiesta y hubo un payaso, ¿no? Y llamaron a 2 niños. Y ya saben, la competencia clásica de niños contra niñas. Y ven que muchas veces los payasos les dan la preferencia a los niños. No sé si se han dado cuenta de eso, ¿no? Entonces, a los niños siempre les dicen preguntas fáciles y a las niñas preguntas difíciles. No sé si les ha tocado ver eso. Entonces, en una de esas, ¿no? Le dicen a un niño, a una niña, ¿no? Le preguntan algo difícil. Raíz cuadrada de 2, por ejemplo, ¿no? Y la niña, pues obviamente no sabe responder. Y le preguntan al niño, ¿de dónde salen las lechugas? Y el niño responde, pues del súper. Ok, entonces esto sería como las teorías cognitivas, ¿ok? Ahora, vámonos a la sociocultural. Aquí interviene Vygotsky, que es uno de los precursores de la teoría sociocultural. Él establece que hay un nivel de desarrollo real y un nivel de desarrollo potencial, donde tú le explicas algo, ¿no? Por ejemplo, hoy, nosotros explicamos cosas, ¿no? Pero a lo mejor como ya estamos un poquito cansaditos o el doctor nos relajó tanto, a lo mejor yo les exijo un 10 en un examen y a lo mejor el desarrollo que ustedes alcanzaron fue un 8, ¿no? Si aplicáramos un examen en este momento, porque a lo mejor están distraídos o están trabajando o el medio que estamos usando para aprendizaje a lo mejor es diferente. No, puede ser que no, puede ser que el real haya sido 100 y te hayas quedado corto con todo lo que yo te dije porque fue poco lo que yo te compartí y querías más. Así se da este desarrollo, ¿ok? El nivel de desarrollo real es como lo que yo espero de ti, ¿no? Perdón, el desarrollo potencial es lo que yo espero de ti. El desarrollo real está hasta dónde alcanzaste y eso hace este medio que es la zona de desarrollo próxima. ¿Ok? ¿Alguna duda hasta aquí? Chicos. Ok. ¿Esto cómo se da? A través de las interacciones, del objeto de conocimiento, de los instrumentos que se empleen para que se pueda adquirir el conocimiento. Feuerstein también habla de esto y dice que el aprendizaje tiene que ser mediado, es decir, el docente, qué material ocupa y los alumnos qué tanto están dispuestos para que las 3 formas generen el aprendizaje. Es decir, existe cierto potencial de aprendizaje en los individuos, el cual puede ser desarrollado si existe una adecuada mediación o una adecuada motivación para que se dé este aprendizaje. ¿Ok? ¿Hasta ahí alguna duda? Sí. Y no sé si hasta aquí tienen alguna duda de las teorías socioculturales. Generalmente las teorías socioculturales tienen mucho que ver el contexto. Aquí quiero hacer una pausa para ver lo del libro, que ya no lo terminamos de ver hace rato que me preguntaba, creo que Fer. ¿Qué tiene que ver esto del libro? Fácil. Muchas veces, supongamos que yo saco al patio, ya regresamos a la escuela después de contingencia. Saqué al patio a los niños, ¿no? Les digo que abran su libro. A lo que me refería con que el libro lo ocupan para taparse el sol, es que si un niño de repente abriera el libro y en lugar de estar leyendo conmigo la lectura se lo pusiera como gorro para taparse el sol, ¿qué creen que harían los demás? De teorías anteriores y señala que el conocimiento nuevo solo se origina de un conocimiento existente. Las personas de esta forma no solo acumulan conocimiento, sino que lo construyen a partir de su experiencia y de la formación que reciben durante la instrucción, siendo ella su responsable. Para ello, las personas que aprenden con otros deben trasladar y aplicar sus conocimientos en la práctica dentro de un contexto real. Esto es, nosotros, si les decimos a los niños
que la historia es importante, tenemos que hacerlos que para ellos también sea importante conceptualizarlos. Por ejemplo, si hablamos de nuestras raíces indígenas, ¿no? Y les decimos a los niños, es que fuimos muy importantes, fuimos una civilización riquísima, vivimos una época de oro, dimos al mundo conocimientos muy interesantes, el chocolate salió o surgió a partir de esos conocimientos, ¿no? Por ejemplo, y les dices, cómete un trozo de chocolate y prueba qué sabe, ¿no? Ellos se van a quedar con esa idea de que el chocolate surgió a partir de nuestro conocimiento indígena. ¿Me explico? Entonces, si yo te dejo de tarea, hoy te vas a comer un chocolate, lo van a asociar con esta historia que te conté. ¿Me explico? Entonces, en el proceso de reconstrucción del aprendizaje se da en 3 momentos. Equilibrio inicial, que son los conocimientos iniciales ya asimilados que permiten explicar al mundo. El desequilibrio, que se produce cuando se da un conflicto cognitivo o cuando quieres cambiar algo que tú ya sabías. Y el reequilibrio, que es cuando se construye un nuevo conocimiento a partir de las nuevas explicaciones. Por ejemplo, voy a tocar ligeramente un tema escabroso como la religión. Cuando tú eres pequeño te enseñan de alguna forma la religión y cuando vas en el transcurso de tus estudios de licenciatura y de posgrado te das cuenta que hay otras cosas aparte de la religión que ver, como por ejemplo la existencia de la vida, ¿sí o no? Entonces, esto, ¿no?, del sistema de teorías constructivas da el pie a un desarrollo de construcción de conocimiento a partir de los previos y de la modificación de estos. La trascendencia del tema desarrollado por el ejercicio docente es que las teorías de aprendizaje resultan importantes en el quehacer docente debido a que, al poder explicar de manera científica cómo aprende el ser humano, puede ser implementada al menos en 3 niveles dentro de una toma de decisión para aplicarla en el individuo, ¿no? La trascendencia de esto es que, en primer lugar, es nacional, en donde un sistema educativo pues opta por trabajar un currículum, ¿no? En el segundo nivel es el establecimiento educativo, en donde una comunidad pone en trabajo este modelo y donde el docente, ¿no?, ayuda a que el resultado del aprendizaje sea más benéfico o sea, más satisfactorio. También esto se da con el conjunto de las formas de aprender y por ende trabajar de los estudiantes que proponen las teorías de aprendizaje, las cuales además pueden integrarse y puedes combinarlas para generar una mayor eficiencia en el aprendizaje. El principal cambio radica en conocer el constructivismo como una teoría de aprendizaje que unifica gran parte de los elementos más relevantes y aceptados de las tradiciones teóricas como el ser humano aprendido a lo largo del siglo XX. ¿Hasta aquí alguna duda? Ahora, este sujeto activo, como conductor de significados, tiene que estar también muy alerta de estos cambios constructivos o cognitivos del niño, porque a veces llegamos a chocar con su entorno. Por ejemplo, me acuerdo de una vez de un niño, ¿no?, cuando estábamos hablando de derechos humanos en una clase, donde el niño era golpeado todos los días y era parte de su entorno, ¿no? O sea, si no lo golpeaban era como que no lo querían. Entonces, cuando se le explica al niño que no deben de ser golpeados los niños, entra en conflicto, ¿no? Y dice, bueno, pero entonces si no me debe de pegar, ¿cómo le digo a mi papá que no le pegue? ¿Cómo le digo a mi papá que no me pegue? Porque cuando le he dicho me pega más fuerte, ¿no? Por ejemplo. Entonces, todas estas cosas deben de ser tratadas con mucho cuidado, ¿ok? Y debemos de estar en el entorno. A lo largo del siglo XX han sido sistematizados por el constructivismo y, bueno, el poder de constatar el aporte de esas teorías anteriormente se le da la forma de paradigma educativo vigente y podemos transformar esto. En conclusión, el aprendizaje del proceso individual contra el colaborativo, por favor, ¿me lo puedes leer, Carla? Ay, sí, sí.
Ahora, ¿qué quiere decir todo esto? ¿No? Cuando nosotros tenemos un aprendizaje y lo conceptualizamos de acuerdo a nuestro entorno, es más fácil aprenderlo. Por eso es la construcción del conocimiento, ¿no? De la maestría. No sé si les conté, en un pueblito era un kinder donde era multigrado y les tocaba a los niños explicarles las partes del cuerpo. Y las mamás del pueblo no dejaron que les explicaran. De hecho, por ejemplo, una de las preguntas del examen de ahorita de nivel vertical y horizontal, ¿cómo se llama? Bueno, el examen que están haciendo ahorita para los maestros para concurso de promoción, de promoción vertical y horizontal, una de las preguntas que vienen es esa, ¿no? O sea, ¿qué harías si un padre de familia te pide que no des un tema? La ley señala que tienes que decirle que de acuerdo a los lineamientos de SEP son aprendizajes que tiene que saber el niño. En la realidad, ¿no? O sea, si vas a responder, tienes que responder eso en las preguntas. En la realidad es que muchas veces los caciques o incluso los padres de familia hasta te coartan o te amenazan si lo haces como tú quieres, ¿no? Entonces, estas cosas también tienen que estar tomadas en cuenta en la construcción del conocimiento. La propuesta es, 1, revisar el modelo educativo a base de teorías de aprendizaje para visualizar lo más relevante, lo significativo y cómo lo vas a decir. Y 2, generar un proceso de formación docente que permita a los profesores comprender las teorías para que tú a su vez las puedas dar a conocer, ¿no? De lo que hablábamos anteriormente. No sé si hasta aquí tienen alguna duda.